Habrás visto la película del secreto, como tantas otras personas hemos hecho, y te fascinó ese concepto de poder atraer a tu vida todas esas cosas maravillosas. Pero tal vez después de un tiempo de andarlo probando, no funcionó muy bien. ¿Por qué habrá sido eso? En este vídeo te voy a contar algunas cosas que puedes hacer para que tengas considerablemente más éxito a la hora de atraer a tu vida aquello que deseas. Bienvenidos a mi canal. Me llamo Tisha Clemets y soy emprendedora holística y me gusta ayudar a las personas a conseguir empoderarse para lograr aquello que deseen en su vida, en cualquiera de los campos que sea. En el tema de la ley de la atracción hay una cosa muy importante que se menciona en la película. Habrás visto esta imagen que nos están detallando las emociones y cuáles son las emociones que hay detrás. Porque es muy fácil que nos concentremos en pensar en aquellos objetos que deseamos tener. Pero si pensamos en ellos como que son algo que no tenemos, ay, ojalá tuviera yo tal cosa, estás aseverando que no la tienes en este momento. Es mucho más importante que sientas en tu corazón las emociones de que ya la tienes. Se ha demostrado en estudios clínicos y científicos, haciendo todo un análisis de psicología, para medir la relación entre la felicidad y el éxito. Porque todos pensamos, cuando consiga tal cosa, seré feliz. Y en realidad es que es al revés. Si tú eres feliz antes, es mucho más fácil que atraigas aquello que deseas tener. Esto lo vi muy bien explicado, mucho mejor que en El Secreto, con Christy Marie Sheldon, y esa misma información nos la compartió Desiree Mangandog en un curso fabuloso que hice el mes pasado en Dinamarca. Y nos estaban hablando de esta tabla que estáis viendo aquí. En esta tabla veis las emociones, y lo que yo no sabía de este estudio es que se había hecho con kinesiología, asignándole un valor relativo a las diferentes emociones. Y podéis ver cuáles son, por grado de vibración, las más densas y más nocivas y las más elevadas de todas. Cuando me puse a analizar lo que significaba esta tabla, la voy a poner delante para ir viéndola yo también. Abajo de todo tienes la vergüenza, la culpa y la preocupación. Vergüenza y culpa, como las emociones más negativas, si te lo piensas bien, estás dirigiendo un sentimiento de agresión, de echarle la cosa mala que está pasando soy yo. Estás atacando a tu ser interno. Y el yo soy, nuestro ser interno, es la parte más divina de nuestro ser. Es nuestra chispita divina de nuestro ser. Si nosotros estamos atacándonos a nosotros mismos, esa es la peor vibración que puedas tener. Si estás sintiendo sentimientos de culpa, es muy, muy importante que lo sanes, que lo limpies cuanto antes y le des la vuelta. Y en este vídeo te voy a dar algunas ideas prácticas de cómo puedes manejar esas emociones para subirlas. Pero vamos a mirar un poquito las otras. Le pregunté a la profesora en el curso dónde entraría la preocupación en esta lista y me la clasificó justo ahí, entre medio del sentimiento de culpa y el sentimiento de apatía. Por ahí anda la preocupación. También es una sensación muy densa, muy negativa, que nos baja muchísimo la vibración. A medida que van subiendo tenemos el dolor, el miedo, el deseo en el mal sentido del término, cuando es una sensación que te saca de tu centro. Después también el enojo, el orgullo, el coraje. Esos ya van siendo un poquito mejores. Después tenemos la neutralidad, y la neutralidad está bastante más arriba, pero aún así la neutralidad solamente está en un grado de 200 en este nivel relativo de vibraciones. Y así subiendo va por la voluntad, la aceptación, la razón, están en 400, marcan el amor como 500, y encima tenemos gozo, paz y la iluminación suprema. Y Christy Marie Sheldon siempre anda diciendo que sea amor o superior, intentar centrarnos en la emoción del amor, en la emoción del gozo, del sentirse bien. Eso es lo que va a atraer más fácilmente esas cosas positivas. Esta información tal vez la sepas, pero la gran pregunta es cómo hacemos para conseguir esas emociones. Cuando estás atascada en un sótano emocional, hay pocas cosas que te puedan hacer salir bien rápido. Para mí la música es una de ellas. Te pones una música que te cambia, y muchas veces la música es de lo que más rápidamente nos entra dentro, porque entra directamente al plano emocional, no pasa por la cabeza. Entonces la música es algo que te puede ayudar un montón, sobre todo si te pones a moverte al mismo tiempo, a bailar, aunque sea bailar mal. O sea, yo no soy una bailarina, pero moverse, eso ayuda bastante. Y
Trucos así fáciles te los he puesto en un vídeo, lo saqué hace unos cuantos meses, del botiquín para los 5 sentidos. Te lo dejo aquí para que lo veas después. Otra cosa que yo he utilizado a lo largo de los años son flores de Bach. Las flores de Bach, si las sabes manejar bien, y requieren por lo menos que tengas un manual para poder seguir y mirar cuáles son. Yo me compré un set, tengo el manual en casa, hice un curso, no soy en absoluto experta del tema, pero hay algunas flores que yo estaba utilizando cuando sentía que tenía la cabeza súper acelerada o cuando me daban algunos de los bajones. Casi todos los seres humanos tenemos tendencia a caer siempre para el mismo lado, o bien la tristeza, o bien el enojo, o bien la melancolía, la depresión. Hay muchos estados de ánimos que son recurrentes en las personas, entonces tenemos siempre, digamos, nuestros baches favoritos. Y otra cosa que nos pasa mucho, especialmente a las mujeres, es que cuando se nos desbocan las hormonas en diferentes partes del ciclo menstrual, nuestro estado anímico cambia y mucho. Las flores de Bach, francamente, las tengo bastante abandonadas a día de hoy. Estoy usando aceites esenciales y me ha resultado mucho más fácil afinar en las emociones, afinar en qué es lo que quiero equilibrar, y es increíble lo súper rápido que van. Te voy a compartir algunos de los aceites que son de mis favoritos, pero primero tengo que hacerte una pequeña aclaración. Yo cuando empecé con los aceites esenciales en 2012, pues fui a un herbolario y busqué aceites cualquiera. Y empecé a usar pues lavanda, empecé a usar así aceites sin saber mucho del tema. Cuando después fui aprendiendo más y me di cuenta que había calidades muy diferentes, si quieres lograr un efecto emocional, si quieres lograr un efecto energético, es súper importante que sean aceites de la máxima calidad. Y si tú eres como yo, una persona que sabe sentir las energías, que sabe sentir las frecuencias, los campos electromagnéticos y que tienes ese grado de sensibilidad, es imperativo que tus aceites hayan sido fabricados con cariño, hayan sido fabricados de una forma armoniosa, porque si no la vibración que tienen no es buena. Y estuve haciendo una prueba en casa con otro amigo que también es súper sensible, sacamos un montón de aceites que teníamos de diferentes marcas, de incluso marcas buenas, también estaba Young Living, estaban los de doTERRA, estaban diferentes aceites de herbolario, y estuvimos probando el tamaño y la cualidad del campo electromagnético, del aura de esos aceites. Y fue muy revelador. Un aceite esencial de marca normal tiene un campo así grande, digamos, agarras la botellita y tiene un campo de este tamaño, que está bastante bien para una botella pequeña. Con los de doTERRA el campo es de metros. Con los de Young Living el campo también es de metros, pero cuando estuvimos probando el aceite de incienso, que justamente es uno de los que tiene la vibración más elevada, la vibración era muy diferente. Y no voy a decir que sea mala la de Young Living, pero conmigo no resuena, desde luego no resuena, porque era una vibración como muy agresiva, mucho más dura, mientras que la vibración del de doTERRA es amorosa, vibra en amor, para mí vibra verdaderamente en amor. Y me llamó mucho la atención que doTERRA en un material que sacó dijo, este aceite para mí es amor, y lo estaban explicando así, y para mí eso la verdad que es súper cierto. Entonces, ante la duda, aceite de incienso es uno que es genial para meditación, es genial para llevarte a planos elevados. No sé si es del todo bueno cuando estás propiamente en el pozo, porque en el pozo lo que necesitas es salir del pozo cuanto antes. Y mis pozos suelen ser de tipo tristeza, eso es lo que más por ahí me ataca más a mí. Entonces ahí me viene bien la mezcla de las hormonas de la mujer, que es el Claricalm o Solaz en México. Me viene muy bien el Consol. Esos son dos que a mí personalmente me ayudan un montón en esos momentos de tristeza. Los otros aceites pues están genial según tus emociones. Forgive para las personas que tienen rencor, que están enojados, que tienen que perdonar o perdonarse a sí mismas. Ese es uno que va muy bien. Motivate lo uso fantásticamente cuando estoy en esas sensaciones de que tengo que hacer cosas y no tengo ganas de hacerlas. Para eso también el aceite de limón. Simplemente oler el aceite de limón te ayuda a tener más ganas de hacer cosas, es un aceite que te levanta el ánimo y te ayuda a tener más claridad. De eso voy a hablar en otro vídeo también, cuando hable de limpiar el hogar, creo que lo tengo programado para, este mes de julio lo voy a sacar. Luego el aceite de la paz, cuando estás también muy triste, has tenido traumas, te han pasado cosas. Consuelo y paz son dos que usamos mucho. Y luego cheer, el regocijo, es otro muy muy alegre, tiene muchos cítricos. Y passion, el aceite apasionado para llevarte esas ganas de hacer cosas, darte ese grado de alegría. Otro de los sencillos que es muy potente en este sentido es el lemongrass, el aceite de limoncillo.
o hierba limonera, según la traducción. Este es uno que te ayuda a sacarte de la sensación de estar pesimista y negativo y llevarte a un grado positivo. Y este lo puedes poner entonces en el difusor. Puedes poner en el difusor para ayudarte a cambiar ese aire en casa, a cambiar tu estado anímico. Y es súper importante que cuando te sientas que estás vibrando en esas frecuencias negativas, que te subas la frecuencia, porque si no va a ser súper difícil que puedas conseguir atraer aquello que verdaderamente quieres. Así que por favor, no te autosabotees. Cuando te veas en un bajón, haz todo lo posible por salir del bajón cuanto antes y combina estos enfoques, es lo mejor que puedes hacer. A lo mejor te puedes poner unos auriculares con la música y te sales a caminar por la naturaleza. Eso es algo fantástico. Abraza un árbol, camina por la naturaleza. Si estás en una playa, pues mete los pies en el agua. Si estás en la ciudad, vete a un parque. Métete en algún lugar que puedas estar lo más posible en contacto con la naturaleza. Quítate los zapatos, toca la tierra. Eso ayuda un montón. Puedes estar escuchando música si quieres para tener mejor efecto. Ponte tus aceites encima. Combina todo esto y vas a ver que muy rápidamente vas a poder salir adelante y salirte de ese bache. Tienes más información en mi página web, en mi blog. Siempre los vídeos de YouTube les pongo un blog adjunto, o casi siempre, pero a partir de ahora va a ser con mucha más constancia. Ahí te estoy poniendo esta información por escrito, también un par de aceites más estoy mencionando que te pueden servir. Y más información si no conoces los aceites esenciales para que puedas profundizar en el tema. También, si no lo has hecho, te invito a suscribirte a mi canal de YouTube. Aquí hay muchísima información de los aceites esenciales y dentro de este mes de julio vas a ver más contenidos sobre usos energéticos de los aceites esenciales. Espero que este vídeo te haya resultado muy interesante. Si es así, por favor, déjame un me gusta, compártelo con tus amistades y te veo en el próximo vídeo.